Aquí estamos para toda la República Dominicana. Este es un escrutinio, este programa es un escrutinio a la vida desde una perspectiva diferente. Es nuestro punto de coincidencia con la verdad. Rolando Espinal, qué bueno que estés con nosotros, qué bueno que estás con nosotros en estos momentos. Para ponerse de acuerdo, ¿verdad? Las personas tienen que tener un espíritu quieto y tranquilo. Obviamente, dos personas incómodas no se ponen de acuerdo. Creo que es una buena norma. Cuando usted esté en cualquier situación de la vida, sea con su esposa, con sus hijos, si hay uno airado, usted se calla. Eso es una norma que le va a abrir un camino de paz. Ahora, si usted le sigue airado, todos sabemos que hay una persona acechando para que usted sea usado y su testimonio sea dañado. Un creyente tiene que tener mucho cuidado en no airarse, porque hay mucho en juego. Hay muchas personas que, bueno, no conocen a Rolando Espinal, pero hay otras tantas que sí te conocen en el campo empresarial. Te desarrollas en una labor de trascendental importancia. ¿Es así? Dios me ha llevado a esos niveles. Pues yo pienso yo no tengo méritos propios para estar ahí. Solamente a través de la gracia de Dios ha podido ser así. Obviamente que sí te ha dado gracia el Señor. Le preguntaba a Adolfo, ¿verdad?, acerca de las malas acciones o de una sola mala acción que puede hacer que un empresario caiga en la bancarrota. ¿Es así? Bueno, hay muchos casos que están aquí de ejemplo. En los últimos 10 años hemos visto grupos muy grandes que han caído. Hemos visto en Estados Unidos cómo un escándalo de la bolsa ha entrado a grandes empresarios a la cárcel. Definitivamente el mundo está dando señales de que queda poco tiempo para arrepentirse. Si uno ve los canales de televisión, ve las noticias, ve lo que está sucediendo en todo el mundo y se va la palabra, no están dando una señal. La negociación más importante de un hombre es ponerse de acuerdo con Dios. Cuando un hombre está de acuerdo con Dios ya tiene un gran camino. Obviamente en Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, dice que debemos de estar prestos para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarnos. Porque definitivamente, como decía usted, un eslabón en una discusión puede llevar al traste grandes cosas. Hay personas que se han divorciado por una discusión. Hay personas que han permitido que su hijo salga de su casa por una discusión. Pero si vemos quién es el gran culpable en todas estas cosas, es el ego. El hombre quiere defender su pensamiento, quiere defender sus ideas y muchas veces echa al traste la creencia, lo que él es mismo, renuncia del puesto. Yo he tenido empleados que me han renunciado de un pique y 2 días después me han llamado y ¿usted cree que yo pueda volver a entrar? Recuerdo un chofer que renunció de allá de la compañía y estamos un poco airados y tuvimos que darle entrada después porque era un buen empleado. Entonces muchas veces si uno piensa y hace un fodo, o sea, la oportunidad y la fortaleza de estar en paz y estar incómodo, no hay que ser, creo que ni creyente para llegar al acuerdo que si usted es un hombre de conciliación, si es un hombre de paz, usted crea más valor. Entonces cuando se afecta el ego, es difícil la reconciliación. Es decir, cuando una persona se siente herida, por ejemplo, en el campo matrimonial. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ganancia con relación a las personas que no tienen a Dios. A ver. O sea, los que no tienen a Dios, ¿qué hacen? Van a un psicólogo, a un orientador, cuando son sumamente valientes. Pero nosotros que tenemos a Dios, tenemos un marco. La palabra de Dios nos muestra que nosotros no podemos acostarnos incómodos. La palabra de Dios nos dice que no podemos ir a llevar una ofrenda en la iglesia si tenemos problemas con un hermano. Sí. Entonces ese marco que tenemos, si ciertamente amamos a Dios, Dios es el señorío de nuestros corazones, nosotros tenemos que ser gente de paz. Es verdad, pero hay personas que están viendo este programa, ¿verdad?, que no profesan la fe. Y queremos ayudar a esas personas, primero a conocer la gracia salvadora, pero de alguna manera ser un medio, digamos, santificante, ¿verdad? Un medio que pueda frenar la pecaminosidad. ¿Recuerdas aquella historia de Ahitofel? Sí, claro. Cuando le dio el consejo a Absalón, sí. Dios había estorbado ese buen consejo y él preparó su casa y se ahorcó, porque Absalón no le hizo caso precisamente a su consejo. Le faltó a él humildad. Creo que no solamente le faltó humildad, le faltó sabiduría. Porque la humildad es fruto de la sabiduría. Usted no puede llegar a ser humilde si no es sabio, pero quien da la sabiduría es Dios. Tú has estado en consejo, ¿verdad?, donde se ha necesitado la opinión de tantos. ¿Has podido dar la opinión, la tuya ha prevalecido en contra del parecer del otro y esto ha suscitado rencilla, envidia? Bueno, yo se lo voy a responder tal vez no de la manera que usted quisiera,
Si nosotros no podemos ver los acuerdos que se hacen en este país, ahora estamos hablando de un cambio de la Constitución. Lo difícil es poner de acuerdo a la gente en cuáles son los cambios. Porque cada uno quiere hacer el cambio que le conviene y no el cambio que le conviene al país. Eso se da en los negocios. Nos sentamos en una negociación, el que está vendiendo quiere vender más caro y el que está comprando quiere comprar más barato. Entonces el conflicto está en cómo vamos a cerrar la operación. Entonces definitivamente el mundo empresarial vive en operaciones de conflicto. Para ser exitoso en este mundo hay que buscar la forma de mediar para poder cerrar negocios. Si usted solamente vive peleando, su negocio no le va a ir bien. Estamos hablando ya fuera del contexto bíblico, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de personas normales, como dijo usted, y le contaba una historia de que mi papá me enseñó desde niño. Me dice, mira, cuando una persona está incómoda, lo primero que tú tienes que hacer es darle un dulce. Yo tengo en mi oficina, aparte atrás de la credencia, un frasco con unas mentas. Sí. Y a veces llegan gente sumamente incómoda, clientes, empleados, relacionados. Y yo lo hago, como dice, a priori, le digo, chúpate esa mentira, que yo sigo trabajando. Inexplicablemente, cuando la persona tiene un tiempecito, 3, 4 minutos, está diferente. Entonces, ¿qué muestra eso? Que ese consejo que da Santiago es un consejo sabio. Sí, señor. O sea, no hable. Usted decía que la palabra deben de ser tan dulce que uno después se la pueda tragar. Creo que va ahí, digamos, en un eslabón. Es correcto. Y hablábamos fuera de cámara sobre el tema. Y definitivamente yo pienso que el ser ente de paz crea más valor que ser ente de conflicto. Amén. Rolando, ¿cómo podemos afectar, influenciar a nuestra sociedad a la luz del contexto de nuestra conversación? Yo pienso que el cristiano tiene que tener un testimonio de conciliador. No ser conciliador, tener un testimonio de conciliación. La teoría es muy bonita, pero cuando uno está metido en el fuego, no es fácil. Los 3 amigos de Daniel, para enfrentarse directamente, no fue fácil, pero ellos estaban convencidos de lo que ellos creían. Ojalá que muchos de nosotros estuviéramos convencidos de lo que creemos. Porque es muy fácil entonces ser conciliador. Ahora, si yo pienso en que mi yo es el que debe obrar, definitivamente yo no me voy a poner de acuerdo con mucha gente. Ahora, si nosotros sabemos tener el segundo puesto, si sabemos ir despacio y le pedimos a Dios, al ayudador, que vaya adelante, a través de la gracia de Dios, vamos a tener mucho, pero mucho beneficio. A veces no vamos a hacer el negocio, pero vamos a estar felices por haber cumplido con lo que Dios manda. Me gustaría escuchar a Adolfo en ese sentido, porque lo que ha dicho Rolando aquí es muy interesante y no hay desperdicio en sus palabras. Pero una persona, Adolfo, con una mentalidad monofónica, por así decirlo, es decir, que solamente ve un lado y dice, tengo que predicar la verdad y tengo que tener esta espada para cortar cabeza, ¿verdad? Y entonces luego dice, no, yo no, en verdad yo no soy una persona conciliadora, yo soy una persona solamente recta y una persona de integridad y una persona de verdad. ¿Qué se puede hacer ahí, Adolfo? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas al exponer inclusive la verdad de Dios. Sabemos que las verdades de Dios son absolutas y que el mundo lo que predica es un relativismo permanente. Pero tenemos que entender también que esas otras personas que forman parte también de nuestra comunidad han sido formadas de manera diferente y que no conocen de la misericordia ni de la gracia de Dios. O sea que el que no ha hecho una conversión a Jesucristo difícilmente va a entender lo que nosotros estemos exponiendo. Y desde el momento que uno se torna agresivo en el verbo, en lo que uno plantea, crea inmediatamente un muro de defensa que va a ser muy difícil de penetrar, sobre todo si tú estás tomando de sus argumentos o de sus convicciones y la estás echando a rodar por el suelo. Tenemos la verdad, pero hay que sazonarla con gracia, hay que darla a conocer de manera de que la persona entienda por sí misma, ¿verdad?, que puede estar en un error, que existe la posibilidad de estar en el error y que nosotros no podemos presumir de ser dueños de la verdad, sino que debemos dejar esa obra al Espíritu Santo de Dios, que es quien realmente te convence de todas estas cosas. Ustedes son hombres de empresa, pero tenemos aquí un cineasta, un joven cineasta, educador también. Juan, veníamos hablando acerca de los problemas de Medio Oriente. ¿Cómo podemos relacionar este tema con la realidad de Medio Oriente, ese espíritu conciliador? Escuchamos, por ejemplo, al Papa hablar, luego se disculpa, entonces provoca esto una reacción
debemos estar preparados de alguna forma que cuando hablemos la verdad, eso pues irrite a otras personas. ¿Cuál es el punto, digamos, de equilibrio y de balance? El equilibrio es Cristo. Él se le llamó a sí mismo la verdad y no se recordaba que la verdad no era para este mundo. Él decía, Señor, o le decía a su Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y eso no nos va a traer siempre conflictos, pero el Señor dice que los conflictos Él los superó. El último enemigo que va a ser derrotado va a ser la muerte, pero eso quiere decir que todos los demás ya están derrotados. Así que cuando nosotros nos enfrentemos con esa ola que puede venirnos de contrariedad, recordemos que el Señor nos ha pedido y nos ha mandado a que cuidemos su palabra. Su palabra significa la gentileza, como usted habló muy claramente en Timoteo, la cortesía, como se habla en los proverbios, significa también el amor, como está pautado en toda la ley mosaica y luego cuando Jesucristo viene a la tierra, y eso nos va a traer problemas, claramente. Hay momentos en que no podremos solucionarlos, pero Él nos dice que si lo seguimos a Él, ya tenemos todo el camino recorrido. Rolando, una apreciación con relación a tu persona. O tienes que ser una persona muy inteligente, y te estoy tuteando, me siento con la libertad de la amistad de tutearte. Algunos dicen que por televisión no se debe tutear, sino debe decir usted, pero permíteme tutearte. ¿Me lo permite? Yo, pero claro. Gracias. Tienes que ser una persona muy inteligente. Tienes que ser una persona con un espíritu manso, ¿verdad? Conciliador, como decía. O tienes que tener la gracia de Dios. No tienes un perfil bajo, tú hablas la verdad, vienes de un trasfondo religioso, sin embargo hay personas que simpatizan contigo, que te admiran, aún de ese mundo religioso. La clave, por favor. La clave está en poner a Dios delante y reconocer que uno ha llegado ahí porque Dios lo llevó. Y lo segundo, ser un hombre de servicio. Pienso que cuando tú le sirves, por ejemplo, usted decía ahorita, yo tengo casos en una de las compañías que estoy amando, con la competencia. Yo fui que lo busqué. Le dije, mira, nosotros no podemos seguir en esto. Y si yo me hubiera puesto a pensar en lo que me habían hecho a mí personal, inclusive a miembros de mi familia, yo nunca hubiera ido. Pero los resultados están ahí, son muy buenos. Y ellos están viendo el programa y reconocen. Y ellos me dicen, ¿cómo tú has podido? Bueno, en lo que yo creo es en Dios. Y Dios lo que manda es a la unidad. Y de verdad, yo pienso que la clave está primero en poner a Dios delante. Todo lo que uno tiene y todo lo que uno es porque Dios lo permite. Y segundo, cuando Dios lo pone ahí no es para que usted se quede tranquilo, es para que usted sirva. Pienso que ahí está la clave. Sí, Stephen Covey, no sabemos su trasfondo, algunos dicen que es mormón, otros dicen que es cristiano, no sabemos el trasfondo. Juan, ¿sabe el trasfondo de Stephen Covey? No lo sabe. Stephen Covey escribió un libro fascinante, Los 7 hábitos. A mí me agrada, me encanta, para mí fue de mucha bendición el haber leído este libro. Precisamente él habla de la amabilidad como algo necesario y dice él que no debemos permitir que cuando se hable mal de otra persona, si no está presente, nosotros corroborar con esto si no hay en verdad las evidencias o sin darle la oportunidad a la otra persona para que se defienda. ¿La amabilidad tiene que ver con esto, Adolfo? Sí, en cierta forma sí, claro que sí. Lógicamente, la amabilidad es parte de una actitud que abarca muchas cosas. Hay que tener condescendencia, hay que tener dentro de todo este paquete, la misericordia tiene que estar presente, la paciencia, la tolerancia. Y en muchas ocasiones nosotros somos enfrentados a ese tipo de situaciones que plantea Covey. Y se presentan argumentos que si nosotros desconocemos realmente a fondo, se hace muy difícil a veces la defensa de la persona que está ausente. Y realmente lo prudente sería el esperar o el permitirle a esta persona que estuviera presente para que pudiese rebatir los argumentos que se esgrimen en su contra. O por el contrario, sencillamente decirle, mira, yo preferiría no participar de una conversación como la que tú planteas porque la persona no está presente para poderlo hacer. Yo creo que ambas situaciones pudieran presentarse y yo las considero correctas. Lo que no estaría yo de acuerdo desde el punto de vista bíblico mucho menos es que se permitiese, ¿verdad?, el que se hable de una tercera persona no presente y que se dejasen las cosas en el aire como usualmente ocurre.
Así hay temor entonces allí. Claro que hay temor. Hay temor a utilizar el procedimiento justo de Mateo 18. Naturalmente, Mateo nos da la pauta y la clave para poderlo enfrentar. Si la persona no está presente, lo ideal sería que tú fueses y te acercases con una tercera persona para que formase parte de la conversación y entonces se tratara el asunto ya con una persona presente como testigo. Rolando, hiciste una demarcación ahorita en la conversación, ¿verdad? Hablaste acerca del aspecto eclesiástico y digamos del aspecto empresarial, pero en verdad hay alguna demarcación para el creyente. No son los principios de la Biblia universales, se aplican. Por ejemplo, si un gobernante aplica los principios bíblicos, estos principios mostrados por Adolfo, por Juan, y también esos principios bíblicos y de sentido común, ¿no le iría bien a un presidente? ¿No le iría bien a un dueño de empresa? ¿No le iría bien a un funcionario del Estado? ¿No le iría bien a un obrero? Yo le voy a responder de una manera que le digo a la gente que dice yo no creo en Dios. Le digo, mira, si tú haces lo que la Biblia dice, te va bien en esta vida. Y si Dios es cierto, te va bien en la otra. Entonces el mejor negocio del mundo es creer. Claro. Estoy hablando con mucho pragmatismo. Así es. Pero creo que con esto le respondo a su pregunta. Claro. Los principios morales salieron de la ley moral que la hizo Dios. No de otro sitio. No fue. A mí me da mucha pena muchas veces ver personas que dicen cosas y quieren derecho de autor. Cuando uno lo lee, sabe que fue por sabiduría del Espíritu Santo o fue porque Dios lo permitió. Si hay un derecho de autor en lo que se llama la moral, se llama que es de Dios. Así es. Amén. Así es. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos a una pausa. Anote usted la dirección nuestra, nuestro correo electrónico y escríbanos, por favor. Sugiera cualquier tema. Para nosotros es de mucho interés, es muy importante saber que usted está sintonizando este programa. No importa de cualquier rincón, de cualquier parte de esta nación o de cualquier otro país que usted pueda estar viendo este programa. Vamos a una brevísima pausa para que usted anote el correo electrónico y entonces estaremos puntualizando ya en lo que tiene que ver con la conclusión del programa de hoy. Aquí estamos, un escrutinio a la vida desde una perspectiva diferente. Es el punto de encuentro, y coincidencia de todos los que aman la verdad. Aquí estamos con Rolando Espinal, con Adolfo Betance y con Juan José Nagnún. Bueno, tenemos que puntualizar. ¿Qué le diría a todo el auditorio de aquí estamos en estos momentos que con tanta atención han escuchado cada una de las participaciones? Lo primero es, sea usted creyente o no, buscar paz interior. Yo estoy seguro que las soluciones que va a encontrar el que no cree en Dios van a ser pasajeras, pero digamos hay que respetar. Ahora, los creyentes, buscar paz interior. Segundo, aprender a escuchar. Muchos conflictos lo he visto resolverse con yo estar en silencio. La gente se canta y se llora. La gente dice, quiero esto porque me pasa aquello. Entonces ya tú sabes cuál es la medicina y cuál es la enfermedad. Entonces cuando tú entras, la solución la dio él mismo. Y tercero, ser servicial. Pienso que eso es básico, ponerse en los zapatos de los otros. Los americanos dicen eso, que tú debes de ponerte el zapato del otro cuando tú estás en un conflicto. Pienso que con estos tres principios básicos sencillos se puede alcanzar éxito durante un conflicto. Gracias, Rolando. Adolfo. Sí, yo quisiera enfatizar, ¿verdad? Además de estar totalmente de acuerdo con lo que dice Rolando, yo quiero enfatizar la parte que tiene que ver con la actitud. O sea, la actitud es muy importante frente al mundo.
Naturalmente, la reconciliación con Dios es el primer paso. Ahí no hay atajos, no hay caminos más cortos. Una vez tú has hecho lo más grande que puede hacer un hombre es venir a cuentas con su Dios, su Creador, y una vez que esto ha pasado, todas las demás cosas van a venir por sí solas. Y naturalmente, además de la actitud, mantener muy presente, ¿verdad?, la gentileza que Dios nos demanda. Nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que ser distintos, debemos sazonar con sal nuestras palabras y sobre todo, ¿verdad?, conocer a Jesucristo, conocer la verdad, para que podamos transmitir esos pensamientos y esos principios a los demás seres con los que nos interrelacionamos. Gracias, Adolfo. Juan. Tu nombre sea pronto para oír, tardo para hablar y más tardo aún para airarse. Y luego de que esté airado, recordar que la blanda respuesta calma la ira. Gracias, Juan. Bueno, estos hombres han hablado palabras de sabiduría, palabras sazonadas con sal. Permítame añadir algo más. El estado de ánimo es no solamente importante, vital. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, antes de decir vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Una persona malhumorada, una persona irritada, una persona apagada espiritualmente, una persona contaminada, una persona con deseo de venganza, no puede mostrar genuina amabilidad o gentileza. Se irritará con el esposo, se irritará con los hijos, se irritará con los amigos, se irritará con Dios. Hay que cambiar la actitud y hay que cambiar el estado de ánimo. Usted necesita tener un encuentro con Dios y pedirle a Dios que endulce su corazón, que perdone todos sus pecados. Usted necesita la sonrisa de Dios. El sacerdote en el Antiguo Testamento decía, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. En otras palabras, sonríenos. Caín no tenía la sonrisa de Dios, porque su corazón estaba lleno de odio, lleno de amargura, lleno de resentimiento. Por eso le arrancó la vida a su hermano Abel. Cuando tenemos amargura en el corazón, somos capaces de cualquier cosa, en sentido negativo. Por eso cambie su corazón, pídale perdón a Dios, si quiere, que Dios le cambie su corazón mejor. Porque usted ni yo podemos cambiar la realidad nuestra. Es un milagro de Dios. Una vez que Dios cambia el corazón y una vez que Dios cambie su corazón, entonces usted tiene la responsabilidad de creer y de asumir todo lo que Dios dice en su palabra. Y Él le ordena que usted sea feliz. Es una orden. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es una orden de Dios que usted esté gozoso, alegre siempre, con un buen estado de ánimo, aún en la tristeza. Podemos mostrar contentamiento. Estos hombres son hombres de Dios y hombres de éxito, porque no tienen doblez, tienen una sonrisa. Han tenido tristeza, pero han sabido sobrepasar la tristeza y han mantenido una coherencia con su fe. Por eso usted en esta hora, levántese y decida tener un solo estado de ánimo, un estado de ánimo saludable, alegre, jovial, no importa la edad, jovial siempre. El Salmo 103 dice que Él hace rejuvenecernos, o Él nos rejuvenece, más bien como el águila. Él puede hacerlo también con usted. Esa es nuestra oración y es también nuestro deseo. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.